Tema, notable verdad, el diezmo pertenece a Jehová. Lección, Levítico cap. 27, versículos 30 al 34. Texto, Malaquías cap. 3, versículo 10. Comentario, la notable verdad de que el diezmo pertenece a Jehová es un principio bíblico que se encuentra a lo largo de las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se nos enseña acerca de la importancia de apartar una décima parte de nuestros ingresos y recursos para el Señor. El diezmo es una muestra de gratitud y reconocimiento de que todo lo que tenemos proviene de Dios. Es una manera de honrar a Jehová como nuestro proveedor y mostrarle nuestra obediencia y fidelidad. La Biblia nos enseña que el diezmo no es una opción, sino una responsabilidad para todos los creyentes. Malaquías 3 y 10 nos insta a traer todos los diezmos al alfolí y probar a Dios en cuanto a si Él bendecirá nuestras vidas de manera abundante. En 1 Corintios 16, 2, se nos anima a apartar el diezmo regularmente y con gozo. La ordenanza del diezmo en el Antiguo Testamento, Dios estableció la práctica del diezmo como una manera de proveer para el sostenimiento del culto y los sacerdotes, Levítico 27:30. 2. La promesa de bendiciones al traer el diezmo, Dios anima a sus hijos a traer todos los diezmos a su casa y promete derramar bendiciones sobre ellos en abundancia, Malaquías 3:10. 3. El ejemplo de Abraham como diezmador. Abraham entregó el diezmo de todo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, mostrando así su reconocimiento de la bendición y provisión de Dios, Génesis 14:20. 4. La enseñanza de Jesús sobre el diezmo. Jesús exhorta a los fariseos a practicar el juicio, la misericordia y la fidelidad, incluyendo el cumplimiento del deber del diezmo, Mateo 23:23. 5. El diezmo como parte de la adoración a Dios. Dios instruye a su pueblo a ofrecer los diezmos como una forma de adoración en el lugar que Él escogiera, Deuteronomio 12:11. 6. La importancia de honrar a Dios con los primeros frutos. Se nos enseña a honrar al Señor con nuestras riquezas y con los primeros frutos de todas nuestras cosechas, Proverbios 3, 9 y 10. 7. La bendición de ser un dador alegre. Pablo nos anima a dar de corazón y con alegría, sabiendo que Dios ama al dador generoso. Segunda a los Corintios 9:7. 8. La responsabilidad de sostener la obra de Dios. Los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio, y los creyentes tienen la responsabilidad de sostener a aquellos que se dedican a la obra del Señor. Primera a los Corintios 9:13 y 14. 9. La provisión para el cuidado de los levitas. Dios estableció que los diezmos fueran entregados a los levitas, ya que ellos no tenían herencia en la tierra, sino que se dedicaban al servicio del Señor. Números 18:21. 10. El ejemplo de Jacob como diezmador. Jacob hizo un voto a Dios prometiendo dar el diezmo de todo lo que le diera, reconociendo que todo provenía de la mano de Dios. Génesis 28:22. 11. La importancia de ser fieles en el diezmo. Nehemías confronta al pueblo por no traer los diezmos y ofrendas, recordándoles su responsabilidad y las consecuencias de su desobediencia. Nehemías 13:12. 12. La bendición de la obediencia en el diezmo. El autor de Hebreos habla sobre cómo los levitas recibían los diezmos, incluso Abraham, y cómo esto demostraba la superioridad del sacerdocio de Cristo. Hebreos 7:8. 13. La devolución de los diezmos como una prueba de fe. Dios invita a su pueblo a ponerlo a prueba al traer los diezmos, confiando en que Él proveerá y bendecirá sus vidas. Malaquías 3:10. 14. La administración sabia de los recursos a través del diezmo. Jesús enseña sobre la fidelidad en la administración de los recursos, y el diezmo es una forma de demostrar esa fidelidad en lo material. Lucas 16:10 y 11. 15. La exhortación a no retener lo que pertenece a Dios. Dios reprende a su pueblo por retener los diezmos y las ofrendas, llamándolos a arrepentirse y obedecer en esta área. Malaquías 3:8. Más referencias de apoyo. Génesis 14:20, Levítico 27:30, Números 18:21, Deuteronomio 12:6. Deuteronomio 26:12, Segunda de Crónicas 31:5, Nehemías 10:37, Nehemías 13:12. Malaquías 3:8, Malaquías 3:10, Mateo 23:23, Lucas 11:42, Lucas 18:12. Hebreos 7:2, Hebreos 7:4, Hebreos 7:6, Hebreos 7:8, Hebreos 7:9, Hebreos 7:10, Hebreos 7:11. Conclusión del tema.
cuando obedecemos el mandato del diezmo, estamos participando en la provisión y el propósito de Dios. Él promete bendiciones y provisión abundante para aquellos que le son fieles en esta área. Además, el diezmo también se utiliza para sostener la obra de Dios en la iglesia y ayudar a aquellos que están necesitados. Es importante entender que el diezmo no es una forma de ganar el favor de Dios o comprar su bendición. Es un acto de obediencia y adoración, donde reconocemos que todo lo que tenemos es de Dios y estamos dispuestos a honrarlo con nuestras finanzas. En resumen, la notable verdad de que el diezmo pertenece a Jehová nos recuerda la importancia de apartar una décima parte de nuestros ingresos y recursos para el Señor. Es una expresión de gratitud, obediencia y adoración, y nos permite participar en su provisión y propósito. Que podamos ser fieles en traer nuestros diezmos y experimentar las bendiciones que Dios tiene reservadas para aquellos que le honran en esta área de sus vidas. Primer título. Diezmando de todos los bienes que el Señor provee a los suyos. Versículos 30 y 31. Léase, Génesis 28, 22, Hebreos 7, 6 y 9. Comentario: diezmar de todos los bienes que el Señor provee a los suyos es un principio bíblico que nos enseña a reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y posesiones. El diezmo es una forma de devolver a Dios una parte de lo que Él nos ha dado, reconociendo que todo proviene de su mano generosa. Al hacerlo, demostramos nuestra confianza en Él como nuestro proveedor y nos comprometemos a administrar sabiamente lo que nos ha sido confiado. El diezmo no se limita a un aspecto específico de nuestras vidas, sino que abarca todos los bienes que recibimos del Señor, nuestros ingresos, nuestras posesiones y todo lo que tenemos. Es un acto de gratitud y adoración que refleja nuestro amor y obediencia a Dios. 1. El principio del diezmo. En este versículo, Abraham ofrece el diezmo de todo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Esto establece el fundamento del principio del diezmo en la Biblia, Génesis 14:20. 2. Reconociendo la soberanía de Dios, aquí, se instruye al pueblo de Israel a diezmar de todo lo que producen, como una forma de reconocer que todas las cosas pertenecen a Dios, Deuteronomio 14:22. 3. Bendiciones por diezmar. Dios promete abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones sobre aquellos que diezman fielmente. Malaquías 3:10. 4. Honrar a Dios con los primeros frutos. Se nos insta a honrar a Dios con nuestros bienes y los primeros frutos de nuestras cosechas, reconociendo su provisión en nuestras vidas. Proverbios 3:9. 5. La recompensa de la obediencia. Aquí se relata cómo el pueblo de Israel trajo los diezmos y ofrendas en abundancia, y experimentaron bendiciones y provisión de Dios en respuesta a su obediencia. Segunda de Crónicas 31:10. 6. El propósito del diezmo. El diezmo se estableció para sustentar el servicio del templo y los levitas, asegurando así el funcionamiento adecuado del culto y la adoración a Dios. Nehemías 10:38. 7. La responsabilidad del diezmo. El diezmo es una responsabilidad y una obligación para el pueblo de Dios, como una forma de sostener su obra y proveer para aquellos que se dedican al servicio religioso. Levítico 27:30. 8. El ejemplo de Jacob. Jacob prometió dar el diezmo de todo lo que Dios le diera, reconociendo la bendición divina en su vida. Génesis 28:22. 9. Agradecimiento por la provisión de Dios. El rey David reconoce que todas las cosas provienen de Dios y que las ofrendas que se dan son en gratitud por su generosidad. Primera de Crónicas 29:14. 10. Honrar a Dios con nuestras riquezas. Honrar a Dios con nuestras riquezas implica administrar sabiamente y dar generosamente, incluyendo el diezmo, como una expresión de gratitud y confianza en Él. Proverbios 8:21. 11. El ejemplo de Abraham. Se menciona cómo Abraham dio el diezmo de los despojos de la batalla a Melquisedec, destacando su acto de fe y reconocimiento de la autoridad de Dios. Hebreos 7:2. 12. La provisión para los necesitados. Parte del propósito del diezmo es proveer para los levitas, extranjeros, huérfanos y viudas, demostrando así la preocupación de Dios por los necesitados. Deuteronomio 14:28 y 29. 13. El ejemplo de los corintios. Los creyentes en Corinto dieron con generosidad, incluso más allá de sus posibilidades, como testimonio de su amor y compromiso con Dios. Segunda a los Corintios 8:3 y 4. 14. La generosidad de Dios.
Dios provee abundantemente para aquellos que son generosos, y a través de nuestras ofrendas podemos ser canales de bendición para los demás, segunda a los Corintios 9, 10 y 11. 15. La actitud correcta al dar, debemos dar con alegría y de corazón, no de manera obligada o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9, 7. Más referencias de apoyo. Génesis 28, 22, Levítico 27, 32, Números 18, 21, Deuteronomio 26, 12. Segunda de Crónicas 31, 5, Nehemías 13, 12, Malaquías 3, 8, Mateo 23, 23. Lucas 11, 42, Lucas 18, 12, Hechos 4, 37, Hechos 5, 1 al 11, Primera a los Corintios 9, 13 y 14, Primera Timoteo 5, 17 y 18, Hebreos 7, 4, Hebreos 7, 5, Hebreos 7, 9, Hebreos 7, 10. Hebreos 7, 18, Hebreos 7, 20. Conclusión del primer título, el diezmo nos desafía a vivir en generosidad y a confiar en la provisión de Dios. Al dar una décima parte de lo que recibimos, reconocemos que todo es de Él y que somos meros administradores de sus recursos. También participamos en la expansión del reino de Dios al apoyar la obra del ministerio y ayudar a aquellos que están en necesidad. En resumen, diezmar de todos los bienes que el Señor provee a los suyos es un acto de fe, obediencia y gratitud. Nos permite honrar a Dios como nuestro proveedor y ser parte de su plan para bendecir a otros. Que este principio nos inspire a vivir en generosidad y a confiar en la fidelidad de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Segundo título. Justo y sagrado porcentaje que no se debe alterar. Versículos 32 y 33. Léase, Malaquías 3, 8, Primera los Corintios 16, 2. Comentario, el justo y sagrado porcentaje que no se debe alterar se refiere al mandato divino de entregar el diezmo, que es una décima parte de nuestros ingresos y recursos, a Dios. Esta práctica se encuentra enraizada en las Escrituras y representa un compromiso de fidelidad y reconocimiento de la soberanía y provisión de Dios en nuestras vidas. 1. El mandato de entregar el diezmo como un acto de obediencia. Dios nos llama a traer todos los diezmos al alfolí, mostrando así nuestra obediencia y dependencia de Él. Malaquías 3:10. 2. La promesa de bendición al cumplir con el diezmo. Al honrar a Dios con nuestros bienes y los primeros frutos de nuestras cosechas, Él promete bendecirnos abundantemente. Proverbios 3, 9 y 10. 3. La enseñanza de Jesús sobre el diezmo. Jesús enfatiza la importancia de cumplir con el deber del diezmo sin descuidar los asuntos más importantes de la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23, 23. 4. El ejemplo de Abraham como diezmador. Abraham entregó el diezmo de todo Melquisedec, reconociendo la bendición y el favor de Dios en su vida. Génesis 14, 20. 5. El reconocimiento de la santidad del diezmo. El diezmo se considera santo y apartado para el Señor, recordándonos nuestra responsabilidad de entregarlo fielmente. Levítico 27:30. 6. La provisión para los levitas a través del diezmo. Dios estableció que los levitas fueran sostenidos a través de los diezmos del pueblo, asegurando así su dedicación al servicio en el tabernáculo. Números 18:21. 7. La responsabilidad de sostener la obra de Dios. Pablo enseña que los que trabajan en el ministerio deben recibir su sustento de aquellos a quienes ministran. Primera a los Corintios 9, 13 y 14. 8. La importancia de honrar a Dios con los primeros frutos. Al entregar el diezmo, reconocemos que Dios es el dueño de todo y le mostramos nuestra gratitud al darle lo primero y lo mejor. Proverbios 3, 9. 9. El diezmo como una expresión de amor a Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón implica también honrarlo con nuestros recursos y cumplir con el deber del diezmo. Deuteronomio 6:5. 10. La exhortación a ser generosos en el dar. Dios ama al dador alegre y nos anima a sembrar con generosidad, confiando en que Él nos proveerá en abundancia. Segunda a los Corintios 9:6. 11. La bendición de ser un canal de provisión para otros. Al cumplir con el diezmo, podemos ser instrumentos de Dios para bendecir a los necesitados y compartir nuestra provisión con ellos. Deuteronomio 14:29. 12. El diezmo como una forma de alabanza a Dios. El dar el diezmo es una expresión de alabanza y adoración a Dios, reconociendo su soberanía y bondad en nuestras vidas. Salmo 96:8.
13. La provisión divina a través del diezmo. Dios promete abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre aquellos que cumplen con el deber del diezmo. Malaquías 3:10. 14. La enseñanza de la igualdad en el diezmo. El principio del diezmo promueve la igualdad, ya que todos dan según sus posibilidades y todos reciben según sus necesidades. Segunda a los Corintios 8:13-15. 15. La recompensa eterna por nuestra fidelidad en el diezmo. Jesús promete que aquellos que dejan todo por su causa recibirán una recompensa en esta vida y en la venidera. Mateo 19:29. Más referencias de apoyo. Primera de Crónicas 16:29, Segunda de Crónicas 31:12, Nehemías 10:35, Nehemías 12:44. Malaquías 3:10, Mateo 6:21, Lucas 6:38, Lucas 11:42, Primera a los Corintios 16:2. Segunda a los Corintios 9:7, Gálatas 6:6, Filipenses 4:17, Primera Timoteo 5:17 y 18. Hebreos 7:4, Hebreos 7:5, Hebreos 7:9, Hebreos 7:10. Tercer título. Jehová ordenó mandamientos para bendición de sus hijos. Versículo 34. Léase, Deuteronomio 10 y 12 y 13, Éxodo 19, 5 y 6. Comentario: Jehová ordenó mandamientos para la bendición de sus hijos. A través de su palabra, Dios estableció una guía para vivir en rectitud y obediencia, y en ella encontramos los mandamientos que nos conducen hacia la bendición. Estos mandamientos no son una carga, sino una muestra del amor y cuidado de Dios hacia nosotros. Al seguirlos, experimentamos su favor y provisión en nuestras vidas. Los mandamientos divinos nos enseñan cómo amar a Dios y amar a nuestro prójimo, cómo vivir en justicia y pureza, cómo honrar y reverenciar al Señor en todas nuestras acciones. En lugar de limitar nuestra libertad, los mandamientos de Dios nos guían hacia una vida plena y abundante en comunión con Él. Recordemos siempre que los mandamientos de Jehová son un regalo de amor para nuestros corazones y nos conducen por el camino de la bendición. 1. La importancia de obedecer los mandamientos de Dios. Dios desea que obedezcamos sus mandamientos para nuestro propio bienestar y bendición. Deuteronomio 5:29. 2. Los mandamientos de Dios como camino de vida. Los mandamientos de Dios nos guían por el camino de la vida y nos protegen de la destrucción. Proverbios 6:23. 3. La bendición de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios son bendecidos y andan en sus caminos. Salmo 119:2. 4. Los mandamientos de Dios como fuente de sabiduría. Los mandamientos de Dios son perfectos y nos dan sabiduría para vivir una vida recta y justa. Salmo 19:7. 5. El amor a Dios demostrado en la obediencia a sus mandamientos. Jesús nos enseñó que si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. Juan 14:15. 6. La promesa de bendición para aquellos que obedecen los mandamientos de Dios. Jesús nos enseñó que si guardamos sus mandamientos, permaneceremos en su amor y experimentaremos su gozo. Juan 15:10. 7. El propósito de los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no son una carga, sino que nos ayudan a amar a Dios y a vivir una vida conforme a su voluntad. Primera de Juan 5:3. 8. La importancia de enseñar los mandamientos de Dios a las futuras generaciones. Se nos instruye a enseñar diligentemente los mandamientos de Dios a nuestros hijos, para que también ellos sean bendecidos. Deuteronomio 6:6 y 7. 9. Los mandamientos de Dios como fuente de vida eterna. Jesús afirmó que aquellos que guardan los mandamientos tienen vida eterna. Mateo 19:17. 10. La bendición de vivir conforme a los mandamientos de Dios. Jesús declaró que aquellos que escuchan la palabra de Dios y la guardan son benditos. Lucas 11:28. 11. La importancia de hacer la voluntad de Dios. Se nos exhorta a vivir en santificación y a obedecer los mandamientos de Dios. Primera Tesalonicenses 4:3. 12. Los mandamientos de Dios como base para una sociedad justa. Los mandamientos de Dios resumen los principios de amor y justicia que deben regir nuestras relaciones con los demás. Romanos 13:9. 13. La bendición de aquellos que perseveran en guardar los mandamientos de Dios. Aquellos que lavan sus vestiduras y guardan los mandamientos de Dios tendrán derecho al árbol de la vida. Apocalipsis 22:14.
14. La importancia de honrar a Dios a través de la obediencia a sus mandamientos. Se nos dice que el deber principal del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eclesiastés 12:13. 15. La bendición de la obediencia a los mandamientos de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Aquellos que temen a Dios y andan en sus caminos serán bendecidos en su trabajo, en su familia y en todas las áreas de su vida. Salmos 128:1 y 2. Más referencias de apoyo. Éxodo 26, Éxodo 34:28, Deuteronomio 4:13, Deuteronomio 8:6, Deuteronomio 10:13, Deuteronomio 11:1, Deuteronomio 11:8. Deuteronomio 30:10, Josué 22:5, Primera de Reyes 2:3, Salmos 119:44, Proverbios 3:1, Proverbios 4:4, Proverbios 7:1, Jeremías 7:23, Mateo 5:19, Mateo 28:20, Juan 14:21, Primera de Juan 2:3 y 4, Apocalipsis 12:17. Honra, gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Estudio bíblico escrito y exhortado por el administrador de alabanzas y EP. Recuerde escudriñar las Escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado. Dios le bendiga.